El libro del profeta Abdías. La introducción. El libro del profeta Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Es un mensaje en contra de la nación de Edom. Como hemos dicho en otros casos, las profecías de los 12 profetas menores hablan de juicio y de restauración. Esa doble expectativa es lo que se conoce como el Día del Señor. Está presente en este libro. El nombre del profeta significa siervo de Dios. Como el nombre del autor se usó para una docena de otros personajes en la Biblia, es difícil saber a quién de ellos se refiere como autor de esta corta profecía, aparte del nombre que encontramos en el libro. El mensaje del libro es, puesto que Dios realmente gobierna sobre los asuntos de las naciones, Dios está en control, aún de los enemigos de Judá. El trasfondo. La hostilidad entre Edom y Judá viene desde los padres de ambos pueblos, Esaú y Jacob. Edom se opuso a la marcha de Israel a la tierra prometida, según Números 20. Oposición que continuó hasta los días de Saúl, David y Salomón. La profecía fue dirigida probablemente a Judá en tiempos justo antes del exilio. Los edomitas participaron en la caída de Judá en el año 586 a.C. La similitud de Abdías con las profecías de Jeremías en el capítulo 49 y la totalidad de la devastación hace pensar que su mensaje sucedió en días cuando Babilonia y Edom conjuraban contra Judá, según Lamentaciones 4:21 y Ezequiel 25. Esta breve profecía de un capítulo se puede dividir en tres partes. La primera es la humillación y destrucción de Edom, versículos 1 al 9. La segunda parte es sobre la crueldad y los crímenes de Edom, versículos 10 al 14. La tercera parte es Edom en el día del Señor, versículos 15 al 21. Veamos cómo se desarrolla esta breve profecía. En la primera parte, en versículos 1 al 4, en lenguaje poético, describe la insignificancia de Edom y a la vez su gran soberbia. Se considera invencible y su ubicación geográfica privilegiada. Dios le declara de forma poética que Edom será destruida aun cuando toda su esperanza esté puesta en su fortaleza geográfica. En los versículos restantes, del 5 al 9, se explica la sentencia sobre Edom. La sentencia consiste en que sus enemigos vendrán y saquearán a Edom de manera total, es decir, la aplastarán como uvas de la vendimia. Es claro que Edom confiaba en su poder, en su seguridad, riqueza y alianzas. Dios le dice que todo eso le será quitado. En esta parte, los crímenes de Edom que se señalan en los versículos 3 al 4 consisten en el orgullo. En la segunda parte, en versículos 10 y 11, se presenta la razón del juicio. Edom vio la situación vulnerable de Judá, su hermano, y en vez de protegerle le injurió. Cuando llevaban cautivo a Judá, Edom se unió al despojo, a la carroña de los enemigos de Judá. Ahora Abdías, en versículos 12 al 14, sustenta la gravedad de los crímenes de Edom diciendo que no debió haber participado en el asedio de Judá. Curiosear sobre su infortunio, alegrarse de él, jactarse ante los caídos, unirse al despojo, aún matar a quienes escapaban y entregar a los que quedaban, son asuntos totalmente deplorables. Eso para el autor produjo dolor en Judá, infortunio, angustia, quebrantamiento, calamidad. Edom se ha ganado el juicio que recién se pronunció sobre ella. En esta parte los crímenes de Edom son que no intercedió, versículo 11, que se unió al despojo, versículo 12, y que participó en el daño, versículos 13 y 14. En la tercera sección se explica el día de Jehová sobre todas las naciones. El día del Señor trae retribución o pago, según versículos 15 al 17. Para Edom el pago será de acuerdo a sus actos, y para Judá el pago es salvar y apartar al remanente, el cual estará seguro, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. En los versículos 18 al 21, el día del Señor trae restauración. Los nombres Jacob y Esaú se usan aquí en lugar de los nombres nacionales para evocar la solidaridad esperada versus la rivalidad que hubo siempre entre los hermanos. Dios fundamenta su sentencia en esa rivalidad. Los vecinos se apropiarán de Edom, de Filistea, de Efraín y Samaria. Los poseedores serán Negev, Cefela y Benjamín. Pero encima de los poseedores estará Israel y Jerusalén, pues Dios gobierna sobre todos. Un versículo que resume el juicio de Dios en contra de Edom se encuentra en Abdías 1:10. Por la injuria a tu hermano Jacob,
te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Y ese es el mensaje del libro del profeta Abdías.